Gloria a Dios. En esta hora me dispongo a hacer una breve exposición sobre la situación actual y que es a nivel mundial en las iglesias cristianas. Sobre todo, lo que antes se supeditaba a solo estar arrinconado, diríamos, en las sectas falsas y de lo cual escuchábamos a veces lejanamente, a veces alguien se atrevía a dar un estudio sobre esas falsas doctrinas, sobre esas herejías, pero normalmente estaban lejos de nosotros y se hablaba poco de ellos, solo normalmente de oídas oíamos hablar de las falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque todo se centraba en darnos a conocer que era falso el testigo de Jehová, que era falso el mormón, por ejemplo, pero no se iba más allá. Mientras tanto, las falsas doctrinas nos acechaban a los cristianos, a los hermanos. Las falsas doctrinas acechaban a las iglesias históricas, a las iglesias tradicionales, como Iglesia de Dios, del Evangelio completo, Iglesia de Dios en México, Evangelio completo, Asambleas de Dios, Iglesia Bautista, en todos sus uh, concilios, diríamos, Iglesia Metodista, las iglesias que conocemos tradicionalmente, iglesias cristianas, y se hablaba poco de las sectas falsas que nos acechaban, excepto esas dos de las que hice mención, porque eran las más notables, porque siempre los vemos en las calles cuando van de casa en casa vendiendo sus revistas, los testigos de Jehová, y los mormones visitando también las casas, tratando de infiltrar sus doctrinas a los hogares. A ellos no les importa la religión, a ellos no les importa si es salva la persona, pero es su trabajo, son parte de la apostasía ellos, están para apartar de la fe del Señor Jesucristo a los cristianos y evitar que otros lleguen a los pies de Cristo, asimilándolos ellos. Pero en este caso, mi exposición se centra no en testigos y mormones, cuyas doctrinas están entrelazadas ya dentro de la gran apostasía que hay hoy día en las iglesias cristianas. Una de las cosas que yo me preguntaba en los 90 cuando hablaban de estas sectas era, bueno, ¿por qué no hablan de lo que está entrando a la iglesia? Decía yo. ¿Por qué no hablan de lo que se está metiendo en las iglesias? Decía. Porque lo primero que escuché ya en 1991 fue, y también en el 90 había escuchado sandeces, fue que lo que digas con tu boca, eso va a suceder porque tu boca tiene poder. Lo que declares con tu boca va a suceder porque tu boca tiene poder creativo. Cuando la única boca que tiene poder creativo es la palabra de Dios, es la boca de Dios. Amén. Y amén. Aleluya. Y yo me preguntaba siempre eso, bueno, ¿por qué no hablan de lo que se está metiendo a las iglesias? Se está metiendo la doctrina de la prosperidad, hablan de dinero, hablan de logros, de éxitos. Y ya en 1990 era parte de eso, desde el mismo año 1990 en adelante, que conformó una década de apostasía que se fue infiltrando a pasos agigantados. Y siempre me preguntaba eso, y cuando yo hablaba sobre eso, pues me miraban con recelo. No querían que se hablara de aquello que estaba entrando a las iglesias y que sonaba bonito. ¿Cómo no iba a sonarle bonito a los descuidados cuando le decían, tú confiésalo con tu boca y va a suceder, porque tu boca tiene poder? Les parecía bonito. Entonces les parecía feo que alguien les dijera que aquello no estaba correcto, aunque lo hubiera dicho el pastor. Así, de ese tamaño las cosas. Y hace poco, uno de los falsos apóstoles, y muy famoso, y muy seguido, por cierto, por las iglesias históricas, por las iglesias tradicionales que he mencionado, porque todas, a mí mencionan la iglesia que cree, que quieran,
tradicional, histórica, y les diré que están colaborando con la apostasía que está infiltrándose en las iglesias, que ellos también las han recibido. Leen los libros de Guillermo Maldonado, leen los libros de César Castellano, el que infiltró a las iglesias evangélicas cristianas, la visión celular G12. Hace pocos días este llamado apóstol, falso apóstol Guillermo Maldonado, este hombre de Honduras, burlábase del Señor Jesucristo diciendo que no es un personaje histórico, cuando la historia de todos los pueblos de aquel entonces de Roma, cuando Roma dominaba el mundo, lo mencionan. Y decía él que no había que creer en el Jesús histórico. Este hombre perverso, malévolo, blasfemo, hereje, al que siguen muchas iglesias en todo el mundo, y aquí en mi ciudad, Hermosillo, Sonora, México, particularmente lo veo, es leído y seguido por tomos sus estudios. Cada cierto tiempo llegan a las librerías sus estudios bíblicos porque van por series y llegan los cristianos a preguntar por ellos si ya llegó el libro de Guillermo Maldonado, si ya llegaron los libros de Guillermo Maldonado. Claro, también de Cash Luna llegan a preguntar por esos libros. Dante Gebel, este mundano religioso católico romano y revoltura de todo. Y decía este personaje hereje, pues, ¿por qué vas a creer en ese Jesús, en aquel Jesús? Si hay que creer en el Jesús de ahora, dice. Y claro que la palabrita es clave, esa palabra que él usó. Hay que creer en el Jesús de ahora. Hay que creer en las doctrinas de ahora. Todo lo que este personaje dice. Hay que creer como se crea ahora. ¿Por qué? Bueno, porque el movimiento que encabezan estos falsos apóstoles, detrás de quienes está el Vaticano, detrás de quienes está Roma, detrás de quienes está el Papa, y que se han infiltrado a las iglesias, es conocido como el movimiento de aquí y ahora. Así se llaman ellos, el reino aquí y ahora. Y no hace falta, dicen ellos, que venga Jesucristo, porque el reino lo estamos estableciendo nosotros, dicen. Mencióname cualquier predicador famosísimo. Y no estoy hablando, al decir famosísimo, de Antonio Bolaines. No estoy hablando, al decir famosísimo, de esos grandes predicadores que atacan la apostasía, sino de aquellos que predican la apostasía y que todo el mundo los conoce. Incluso cantantes como Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, otro hereje como este hombre, tantos y tantos. Todos ellos son parte de ese movimiento neopentecostal impuesto por la Iglesia Católica Romana bajo esos nombres, y están estableciendo, dicen ellos, el reino aquí y ahora. Y no es de extrañar, pues estamos en los últimos días. El Señor Jesucristo está cerca de venir por su iglesia. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos por las señales que estamos viendo que su venida está cerca. Y este hombre, pues, niega que Jesús deba ser seguido, porque hay que seguir al Jesús de ahora. ¿Quién es el Jesús de ahora? Todos ellos se constituyen como el Jesús de ahora. Lo han sustituido. Eso de que ellos son los apóstoles de hoy es solo la cortina de humo para decir que ellos son el Jesús de hoy. Por eso dicen que hay que creer en el Jesús de ahora. El Señor dijo que escudriñáramos la palabra, que la palabra es la que nos abre el entendimiento. La palabra es la que nos limpia. La palabra es la que nos llena de sabiduría cuando somos fieles a Dios.
para entender todas las cosas, para descubrir las trampas. Y Dios nos da revelación, nos da discernimiento, nos da palabra profética a tiempo. Y no estoy hablando de la profética de esos falsos apóstoles, que todos los días dan profecías y ninguna se cumple. Cuando Dios habla, la palabra se cumple. Entonces, este hombre hace días eso decía: ya no creas en el Jesús histórico, ya no creas en el Jesús de la Biblia, ya no creas en el Jesús de antes, cree en el Jesús de ahora, porque lo que debes de creer es en lo de ahora, en los apóstoles de ahora, en la palabra de ahora. La palabra de ahora no es la Biblia para ellos. ¿Sabes por qué están surgiendo tantas Biblias? Que la Reina Valera 2015, que la Reina Valera 2018, que la Reina Valera 2020. Porque están tomadas de un texto llamado texto crítico, creado por dos satanistas, que dijeron: vamos a crear el texto griego, otro texto griego, en lugar del texto Receptus, para quitar el texto Receptus, de donde vienen estas Reinas Valeras, 1909, 1960, de donde viene la versión inglesa King James. Y es ese texto corrupto, texto crítico, el que se está usando, en lugar del texto mayoritario, Textus Receptus, para las nuevas Biblias, porque hay un plan bien premeditado. Inclusive ahí está la editorial Vida, que tantos libros nos llegan de ese editorial Sondervan, como se hace llamar también. Y este hombre, Guillermo Maldonado, es quizá el más visto y el más oído. Y ahí nomás van, cerquitita de él, Cash Luna, César Castellanos, Benny Hinn, que ya ha sido superado en audiencia Benny Hinn por este perverso. Pero de todas maneras Benny Hinn viene siendo el jefe de todos ellos. Y ellos se hacen llamar pequeños cristos, se hacen llamar pequeños dioses. ¿Por qué? Porque pues ya no hay que creer en el Cristo de ahora. Ellos son el Cristo ahora. Ese es el trasfondo de toda esta doctrina que este hereje estaba diciendo hace poco. Doctrina que ya en los 90 decían los del movimiento de la fe, en lo cual está Benny Hinn. Sustituir a Cristo por otros Cristos. Y ellos son los otros Cristos. Y como decía al principio, lo peor es que son las iglesias tradicionales, históricas, las que están metidas en todas esas herejías del G12, la visión celular G12, del reino aquí ahora, Kingdom, el reino ahora. No hace falta, lo repiten en cada ocasión que tienen, que venga Jesucristo, porque ellos ya están aquí. Ellos son los que están levantando el reino, extendiéndolo. El nuevo apostolado, dicen ellos. Ya están creado leyes. Están creado leyes en las cuales una de esas cláusulas de esas leyes dice que los apóstoles, refiriéndose a ellos, tendrán autoridad para en un momento dado llevar a la justicia a aquellos que no se sometan a sus creencias, a sus doctrinas, a lo que ellos establezcan, y aún será digno de pena de muerte. Hay un libro de un tal Old-Dyer en donde describe ese punto. ¿Cómo van a tener autoridad ellos para llevar a la muerte al que se les oponga? Claro, él está hablando de que va a ser una ley aprobada. Van a tener la autoridad para hacerlo, porque las leyes los van a estar respaldando. Eso anuncia Old-Dyer en su libro. ¿Y qué pasa con las iglesias que mencioné al principio? Históricas, ¿sí?
pero en la apostasía. ¿Por qué creen que haya hoy día centros de autoayuda en las iglesias, en las denominaciones históricas? Y hasta se publican, tienen psicólogos, tienen psicoterapeutas, psicoanalistas, tienen de todo. Muchos pastores y esposas de pastores estudiando psicología porque ese es el camino para estar bien sintonizados con las herejías que se están dando actualmente. ¿Qué no se puede hablar de todo esto? Podría mencionar en este momento personajes que están diciendo en este momento cosas horribles. Pastores de aquí mismo de Hermosillo que están haciendo y diciendo cosas horribles. Y no estoy mencionando los pecados comunes en que han caído desde por allá el 99 para acá, que se ha recrudecido. Pecado de adulterio. Estoy hablando de la apostasía, la negación de la fe, la negación de Jesús, la negación de las doctrinas de la Biblia. Lo demás, eso que acabo de mostrar, es de todo sabido. Todos se hacen de la vista gorda. Pero las herejías, lo que ya no tiene remedio, en lo que ya no hay vuelta atrás, porque es apostasía, porque es blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué? ¿Quién alerta sobre eso? ¿Cubres el pecado de adulterio? ¿Cubres la fornicación? ¿Cubres al que está robando? ¿Cubres al que está explotando dentro de las iglesias a las ovejas? Es terrible, pero más terrible es que calles ante la apostasía que está devorando a las iglesias porque está devorando a los pastores. Que dicho sea de paso, ellos mismos han renunciado al ministerio de pastor para recibir títulos como apóstol, como maestro y como profeta. El Señor Jesucristo, histórico, está vivo. Dio su vida por nuestros pecados. Fue torturado. Isaías 53 lo dice. Él mismo lo anunció. Fue muerto a manos de los pecadores, entregado por los judíos. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Y durante 40 días estuvo con los apóstoles. Y ascendió al cielo. Y 10 días después envió al Espíritu Santo sobre la iglesia. Y cuando fue llevado arriba al cielo, despidiéndose de los ministros, de los discípulos que le seguían, que le habían seguido, y mirando ellos al cielo, un ángel se paró junto a ellos y les dijo: ¿qué hacéis mirando al cielo? Este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, volverá. Le veréis venir. ¿Y cuántos hoy día como estos que les digo, cuyo trasfondo es que se dicen Cristos? ¿Cuántos de estos que se dicen Cristos y pequeños Cristos y Cristos, que es lo que están diciendo tajantemente en su trasfondo, que son el Cristo, ellos también? ¿A cuántos de estos vieron venir como lo anunció el ángel? Así como los apóstoles y los discípulos le vieron subir al cielo, así le verán, dijo el ángel. ¿Que estos lo vieron venir al Señor Jesús? Quiero decir, que la grey, las congregaciones de hermanos, los vieron venir del cielo a ellos en una nube, con gran poder y gloria. Los vieron bajar del cielo a ellos, para que ellos griten, porque a veces son tan descarados que ellos son el Cristo y todo el mundo les aplaude. Esos que les aplauden y esos que se hacen de la vista gorda al oírlos, que les rebotan los oídos, los vieron venir de arriba en una nube para que se queden callados. Y ya no digo que les brinquen, por lo menos dejarlos, porque son ciegos, guiando a ciegos.
Y si un ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. El Jesús histórico es el Jesús que estaba en gloria ya con el Padre. Y que le dijo al Padre: Padre mío, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:3, 17:5. ¿Y qué pasó? Ese mismo Jesús es el que volverá. El Jesús histórico. No el falso Jesús de ahora. No los falsos Cristos de ahora. El Jesús histórico prometió volver. Y va a volver. Pero cuando venga, ¿hallará fe en la tierra? Como dice Lucas. ¿Nos encontrará haciendo su voluntad? ¿Nos encontrará predicando la palabra de Dios? ¿Nos encontrará predicando las doctrinas de la Biblia? ¿Nos encontrará esforzándonos en vivir en santidad? Todo lo que está pasando hoy día fue anunciado. Aquí dice primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Luego dice que por la hipocresía de mentirosos, que tendrán cauterizada la conciencia, es decir, ya no tienen remedio esos, ya están enajenados, ya no tienen remedio. La iglesia fue infiltrada y de entre nosotros mismos se levantaron hombres, como dice Pablo a los pastores de la región de Éfeso. Dice Hechos 20:25 en adelante, dice: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, dice Pablo, pues estaba despidiendo de ellos, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Pablo era un ministro santo, recto, temeroso de Dios. Él se ponía como ejemplo y no lo podían contradecir. ¿Quién ahora puede decir yo estoy limpio de la sangre de todos? Si ellos mismos, los pastores, los están hundiendo a las ovejas. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Es blasfemia contra el Espíritu Santo que estén predicando esas cosas hoy, porque fue el Espíritu Santo que los puso por obispos, por pastores. Imagínense el grado de pecado que han llegado. Me atrevo a decir que muchos de esos pastores o pseudo pastores, porque renunciaron al pastorado, como les decía, ya no tienen perdón, ya no tienen salvación, ya no alcanzan arrepentimiento, ya no se arrepienten. Por tanto, mirad por vos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios, les decía Pablo, todo lo que es la palabra de Dios. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Estos pseudoapóstoles no derramaron su sangre por nosotros. Deséchenlos. Dejadlos, dijo el Señor, son ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Porque yo sé que después de mi partida, les dice Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y lo que sigue en el versículo 20-30. Qué tremendo. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. De entre vosotros mismos, es decir, de entre los mismos pastores. Porque le está hablando a pastores aquí. No llamó a los discípulos Pablo. No llamó a la congregación. Llamó a los puros pastores en Éfeso cuando se iba a despedir de ellos. Diciendo que ya no volverían a ver más su rostro. Él sería llevado a Roma tiempo después. Pastores se perderían para arrastrar a muchos tras sus disoluciones.
Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, dice el apóstol Pablo. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Amonestó por 3 años a esos pastores. Y todavía nos dice que tengamos cuidado, pues. Nos encomienda a Dios y a la palabra de su gracia, a la palabra de Dios, a la Biblia, porque es la que nos sobreedifica y nos da herencia con todos los santificados. Los hermanos que ya la libraron, los que ya están con el Señor, que murieron en gracia con Dios. Hermanos, despierten. Ustedes que están en esas iglesias y se hacen de la vista gorda, saben que están mal. Y si no has caído en cuenta porque te convertiste hace pocos años, ya en el siglo de la apostasía, porque el siglo XXI es el siglo de la apostasía, bueno, agarra la Biblia, dobla tus rodillas ante Dios, apóstrate ante Dios, pídele que te abra el entendimiento de las Escrituras y que te revele la situación de la iglesia donde te reúnes y te abrirá los ojos. Cuando te los abra, no dudes en salirte de ahí. Y si dirás, ¿dónde me reuniré? Pues en tu casa, con otros cristianos. Al principio no había templos. Y los cristianos se reunían, parques, en cuevas, en casas. En el templo de Jerusalén antes de que fuese destruido. Hasta en panteones se reunían. Muy famosas las catacumbas de Roma, donde se escondían los cristianos y hacían cultos ahí. Busca a Dios. Tú sabes que estás en una iglesia de esas. Es muy difícil, es como tirar un dardo en medio de un montón de globos tupidos. Es muy difícil que el dardo no acierte. Así es como te ejemplifico la apostasía en la que han caído las iglesias. Es casi imposible que no llegues a una iglesia apóstata ahorita. Si te sales de una para ir a otra, es casi imposible que no sea apóstata la iglesia donde llegue, o que no esté practicando cosas de la apostasía. Es casi imposible. Claro que las hay, pero ¿dónde están? ¿La encontrarás aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México? Dios quiere una relación personal con Él. Si los demás están encantados con la apostasía y tú abres los ojos, no te quedes ahí. Sal de ahí, predica el evangelio, funda una iglesia y guíala con la palabra de Dios. Guíala. Ya por último, voy a leer esto. De la palabra de Dios es esperanza. Dice que somos renacidos, dice Pedro, hablando de esto, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. Busca la gloria de Dios. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Primera de Pedro 1, 23 al 25. Dios te bendiga.